Porque nada es imposible para Dios. La gracia del Señor con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio en el día del Señor. Hoy el Señor también nos da la victoria sobre la muerte a través de su palabra, a través de la Santa Eucaristía. Día para ir al Señor, al templo, adorar al Señor. Cuarto domingo de la Cuaresma. Vamos avanzando en este retiro espiritual y entramos a la cuarta semana para seguir en ese camino de conversión de nuestros corazones, de nuestra forma de pensar, de actuar. Pidamos al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Escuchemos con mucha atención las lecturas, la palabra de Dios. La primera lectura, Josué capítulo 5. En aquellos días dijo el Señor a Josué: Hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua al atardecer del día 14 del mes en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua comieron ya de los productos de la tierra, ese día panes ácimos y espigas tostadas, y desde ese día que comenzaron a comer de los productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 33. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La segunda lectura, 2 Corintios capítulo 5. Hermanos, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio es Lucas capítulo 15, versículos 1 al 3, 11 al 32.
En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, la palabra nos propone el tema de la reconciliación, del arrepentimiento, la confesión, el cambio de vida. La conversión se concreta cuando la persona se arrepiente de su pecado y empieza a vivir en gracia, comulgando en gracia de Dios. Ahí hay un signo concreto de conversión. Es por eso que el apóstol Pablo escribe a los Corintios diciendo: Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado y ha comenzado lo nuevo. Si alguno está en Cristo. ¿Pero qué se necesita para estar en Cristo? Se necesita estar reconciliado con Dios. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Esto no lo han entendido los hermanos que se separan de la Iglesia Católica y abandonan el sacramento de la reconciliación. La reconciliación es un ministerio
como el de la predicación. Y el ministerio de la predicación no lo tiene todo mundo. El ministerio de los enfermos no lo tiene todo mundo. En la iglesia hay ministerios, hay diferentes ministerios. Pero ¿cómo vas a pretender que todo mundo tenga el ministerio de la reconciliación? Que todo mundo tenga este don que tiene solo el sacerdote. Esa es la teología protestante, que todo mundo tiene el ministerio de la reconciliación y que cuando el Señor envió a los apóstoles a perdonar pecados, esto se lo mandó a todo mundo. No, queridos hermanos. Aquí la palabra de Dios es clara. Busquen en su Sagrada Escritura la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21, y me siguen ahí en la lectura y van a ver cómo dice Pablo: todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Claro, el misterio de la reconciliación por medio de Cristo. Pero para hacer eficaz esa reconciliación por medio de Cristo se necesitan ministros. Nos encargó el ministerio de la reconciliación, porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados. Hermanos, cuando vamos al confesionario delante del sacerdote, el sacerdote no nos dice: ¿pero por qué usted lo hizo? No, el sacerdote, ha dicho el Papa Francisco, no tiene que empezar ahí a escarbar la conciencia del penitente. Si ya fue duro presentarse al confesionario, absuelvan todo, ha dicho el Papa Francisco. Absuelvan todo sin incomodar al penitente, sin preguntarle mucha cosa. Y lo que no entienda, Dios sí lo entiende. No necesita usted como sacerdote entender. Basta que el penitente venga arrepentido y usted absuélvalo, aunque hable enredado, aunque usted no entienda, absuélvalo. Sin pedir cuentas, dice el Señor, dice hoy, sin pedirnos cuenta de nuestros pecados. Y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación, es decir, en los apóstoles, en los sacerdotes, ha puesto el mensaje de la reconciliación. Fíjense que la condición indispensable para ganar la indulgencia en el año jubilar es precisamente confesarse, queridos hermanos. Confesión, por ahí empieza todo. ¿Y por qué cuando un enfermo agoniza se le dice, le llamamos el sacerdote, necesita confesarse? Hermanos, porque es indispensable para la salvación la confesión. Y es lo que va a hacer el hijo pródigo al recapacitar de su pecado. Y dice: volveré donde mi padre. ¿Y a qué volveré? A confesar mi pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Qué bendición, queridos hermanos! Ahí está clarísimo la necesidad de nosotros confesar, reconocer nuestro pecado. El Hijo viene y se confiesa ante el Padre. Por supuesto que este Padre de la parábola representa a nuestro Padre Dios, pero nuestro Padre Dios, por medio de Jesucristo, nos da la reconciliación. Y Jesucristo en su infinita sabiduría dejó ministros de la reconciliación, que somos todos los sacerdotes, que ministramos la gracia de Dios. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios, decía Pablo hace 2000 años a los Corintios. Yo hoy, en nombre de Dios, tomando las palabras del apóstol Pablo, en nombre de Cristo te pido que te reconcilies con Dios. Y no detrás de la matita de palma, no detrás de la puerta. No, ve al confesionario, ve con el ministro de Dios, ve con el ungido de Dios y confiésate para que te absuelva de tus pecados en nombre de Cristo. Y puedas entonces, como el hijo pródigo, empezar a disfrutar de la vida nueva. Hay que ir. El hijo pródigo no se quedó allá entre los marranos diciendo: bueno, aquí me voy a arrepentir. Yo no necesito ir a confesarme delante de un hombre pecador como yo.
Mi papá también tiene sus pecados. Yo aquí me arrepiento. Y empezó ahí entre los marranos a confesarse. No, queridos hermanos, dejó la porqueriza, dejó la porquería, el fango del pecado y caminó hacia casa. Tú también tienes que dejar ahí tu fango de pecado y caminar hacia tu casa, la casa de Dios que es tu casa. Desde el día del bautismo nos recibieron en la puerta con los sacramentales para prepararnos a la unción bautismal. Esa es nuestra casa, la iglesia. Y llegando a casa, a lo lejos el Padre lo vio y echó a correr. ¿Usted se imagina, hermano, un viejito corriendo? Los viejitos ya no pueden correr, no tienen destreza. Pero fue tan impactante esto que el viejo que esperaba en casa la llegada de su hijo echó a correr. Aunque le dolieran las articulaciones, lo que fuera, echó a correr de la emoción. Dios en esta Cuaresma, en esta Pascua 2025, va a echar a correr apenas te vea caminando al templo, pero tiene que caminar. Nada de que te confieses con Dios directamente, hay que caminar. Y por eso el año del Jubileo de la Esperanza dice que hay que hacer peregrinación. No es en cualquier iglesia que te ganas el año jubilar. Tienes que peregrinar a una de las puertas jubilares en tu diócesis. Qué hermoso esto. Como el padre, cuando el muchacho se confiesa, primero le confesó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Después de que se confesó el muchacho, dijo: póngale túnica nueva, limpia, un traje de gracia. Póngale también un anillo, había perdido su condición real. Devuélvale en el anillo, es un hijo mío. Póngale en sandalias nuevas, porque Él ha encontrado el camino. Ahora tiene un camino nuevo de gracia y bendición. Eso quiere hacer el Señor con nosotros. Me he sentido misericordiado en esta Cuaresma. Quiero lo mismo para ti. Por eso vuelvo y repito la palabra de Dios. En nombre de Cristo te pido que te reconcilies con Dios. Renuncia a tu pecado, confiésate. Al que no conocía el pecado, Dios lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Cristo. Sería echar en saco roto semejante sacrificio si tú y yo no nos confesamos, nos arrepentimos y nos ganamos la vida eterna por medio de Cristo Jesús el Señor. Hay oportunidad. Todos tenemos algo del hijo pródigo. Todos nos hemos ido un día de la casa de Dios. Sin embargo, Él hoy vuelve y nos convoca. En este día del Señor, en esta semana, nos convoca. Me impresiona que el hijo que viene a pedir perdón es el que resulta con banquete, con fiesta, con de todo. Es que así trabaja Dios. Recuerdo cómo allá en la parroquia de Santa Lucía en la República Dominicana propuse la fiesta del hijo pródigo. Después de este cuarto domingo de la Cuaresma, para el jueves siguiente propuse la fiesta del hijo pródigo. Prediqué en el domingo sobre el hijo pródigo y dije: vamos a hacer la fiesta del hijo pródigo. ¿Saben cómo es? Y les dije: el próximo jueves todo el mundo traiga su confesión, traiga sus pecados. Vengan a la casa de Dios. Prepárense para que revivamos la fiesta del hijo pródigo. Y todo el mundo se preparó. Invité a todos. Y no solo los que estaban en gracia de Dios que se pudieran confesar, no solo los que estuvieran sacramentados, también los que no estaban sacramentados, que vinieran. Que todo el que se sintiera alejado de Dios viniera. El templo se llenó y cerca de 15 sacerdotes me acompañaron en confesión esa noche. Esa noche que se convirtió en una aurora, en un amanecer para tantos que llegaron pensando que solo iban a ser escuchados, pero que no recibirían el perdón porque
Creían que no se podían confesar. Hermanos, la gran mayoría se fueron confesaditos porque no estaban viviendo en adulterio o una condición que les impidiera ya confesarse. Estaban ignorantes, ignoraban que sí se podían confesar. Hermanos, la fiesta fue un derroche. La gente confesó y cada que un penitente se levantaba absuelto de su culpa, uno de los servidores lo abrazaba y lo llevaban al salón parroquial donde habíamos mandado a hacer una torta, un ponqué, un bizcocho, como lo llamen en su país, así de grande, como de 2 metros. Y ahí había un pedacito de torta para cada uno comer. Porque así es Jesús. Además de que nos perdona, nos da fiesta. Es una fiesta la que tú puedes causar hoy o esta semana. Así que ve y celebra la fiesta del Hijo Pródigo contigo, que el ajuar es para ti, el anillo es para ti, las sandalias nuevas son para ti, la comida que es el cuerpo de Cristo es para ti. Hermanos, si les gustó esta reflexión, ¿por qué no te has suscrito al canal? ¿Por qué no nos regalas un like? Haz parte de esta evangelización digital, comparte el contenido y oro por ti. Oro para que el Señor rompa esas cadenas, ese fango en el cual has caído, ese fango, ese pantano de los puercos, del pecado. El Señor lo limpie, lo lave, con un agua pura os he de purificar. Os limpiaré de todas vuestras inmundicias e idolatrías, dice el Señor. Así lo creo y lo pido por la palabra de Dios que se cumpla en ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Que estén todos muy bien.